Ricardo Krebs fue uno de los historiadores más importantes y reconocidos de Chile en el siglo XX. En su caso particular, no solo eran relevantes sus investigaciones históricas, sino también la difusión del conocimiento, los libros que escribió para la enseñanza media, por ejemplo, y que se leían habitualmente en los establecimientos educacionales del país, con el título Historia Universal. Krebs nació en 1918 y durante su infancia fue parte de una familia alemana y de la comunidad alemana en Valparaíso. Después realizó sus estudios universitarios en el país europeo, cuando gobernaba Adolf Hitler. Posteriormente regresó al país, donde enseñó principalmente en la Universidad Católica de Chile y perteneció a la Academia Chilena de la Historia. En 1982 recibió el Premio Nacional de Historia, un gran reconocimiento a su obra y a su trayectoria profesional. Finalmente, falleció en 2011, poco después de haber celebrado sus 90 años en compañía de sus familiares y de otros académicos. La primera parte de la vida de Krebs transcurrió en Valparaíso y en idioma alemán. Como recordaba alguna vez, estudió en un colegio trasplantado de Alemania a Chile, con solo un profesor chileno, el que enseñaba castellano. Todo lo demás, tanto los profesores como los textos, provenía de Alemania, que era una de las grandes cunas de la civilización, pese a que había tenido que sufrir recientemente la derrota en la Primera Guerra Mundial y estaba experimentando una difícil etapa política y una crisis económica durante la República de Weimar. Si bien Krebs recibió una enseñanza valiosa y formó su gusto por la historia, fue también bastante cerrada su educación inicial, especialmente respecto al contacto con la sociedad propiamente chilena. Solo a los 18 años de vida, el joven Krebs vivió un cambio muy relevante a propósito de la realización del servicio militar como estudiante, que se extendía solo por 3 meses, enero, febrero y marzo. Así recordaba más tarde esa experiencia, en una entrevista publicada con un hermoso título, Vivir lo que tiene más vida, conversaciones con Nicolás Cruz. El servicio militar, dice Krebs, fue una experiencia inolvidable. Por una parte, tuve la experiencia de conocer personal de tropa que usaba un lenguaje a veces extraordinariamente folclórico. Ahí aprendí términos que nunca había oído. Por otra parte, tuve contacto con los oficiales, con el teniente, con el capitán de la compañía. Tanto los oficiales como los suboficiales me impresionaron por su gran calidad profesional. Desde entonces siento gran admiración por el ejército chileno, especialmente por el arma de infantería. Conservo muy buenos recuerdos de ese tiempo. Estamos en el año 1936-1937, en un mundo que caminaba a pasos agigantados hacia una nueva guerra mundial. En Alemania gobernaba, como dijimos, Adolf Hitler y su movimiento nacional socialista, que habían llegado al poder en enero de 1933 y habían crecido en el dominio del Estado, con cierta recuperación económica y el comienzo de las persecuciones contra los judíos, como había quedado reflejado en las leyes de Nuremberg, por ejemplo. A esa Alemania decidió partir a estudiar Ricardo Krebs, por un periodo que se extendió desde 1937 a 1942. Debe usted tener en cuenta, le explicaba Nicolás Cruz, que por mi educación familiar y escolar yo me sentía muy identificado con la cultura alemana. Por otra parte, Alemania estaba renaciendo. La Alemania nazista, mirada desde fuera, aparecía como un mundo extraordinario, un mundo interesante, como el mundo del futuro. En realidad, en aquellos tiempos la Universidad Alemana tenía una gran calidad, bajo el modelo de Humboldt, sistema que conservaría una gran continuidad y vitalidad, a pesar de las transformaciones políticas de los últimos 2 siglos, según explicaría el propio Krebs en su artículo Impresiones sobre la Universidad Alemana Actual, publicada en Revista Clio, número 26 de noviembre de 1954. El joven tomó clases con relativa libertad. De hecho, estuvo en las universidades de Bonn, Leipzig y en Göttingen. Y tuvo profesores extraordinarios que recordaría después con cariño y gratitud. Hempel, Bosler. Fue a clases con Gadamer y el físico Heisenberg. Karl Brandy. También tuvo contacto con Martin Heidegger, Nicolai Hartmann y Romano Guardini, según destacó Jaime Izaguirre, cuando Krebs se incorporó a la Academia Chilena de la Historia. En consecuencia, aprendió a valorar la ciencia y la investigación, no solo la docencia. Comprendió que no bastaba con hacer clases y pasar materia, sino que era preciso enseñar a pensar a los jóvenes que pasaban por los claustros universitarios.
En otro tema importante del paso de Ricardo Krebs por Alemania es la situación política internacional, es decir, la Alemania nazi y el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, conviene tener en cuenta una evolución en la percepción sobre el dictador alemán, creciente en la aprobación en sus primeros años y declinante a medida que se comprendía el fracaso de la guerra en medio del régimen totalitario. Desde 1941, según recordaría posteriormente, comenzaron a circular los rumores sobre las desapariciones de los judíos. Hace algunos años, junto con Pilar Larroulé, entrevistamos a Ricardo Krebs, quien por lo demás fue mi profesor cuando estudié Historia en la Universidad Católica. En esa oportunidad le preguntamos por una anécdota que yo le había escuchado en un discurso que hizo en dicha universidad cuando él había asistido a una universidad con Hitler poco después de llegar a Alemania. Me acuerdo cómo llegábamos, dice Krebs. Llegaban distintas personas, nadie conocía al vecino y nos colocamos al borde de la nueva autobahn. Pasó un tiempo y después empezaron a oír gritos de Heil, 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 Gloria. Entonces llegó el auto de Hitler, un Mercedes abierto, y él parado adelante, al lado del piloto, y con su típico brazo en alto, saludó a todas las personas que lo aclamaban. Y en ese momento yo realmente tuve la sensación de que me estaba mirando a mí, y exclusivamente a mí. Después, recuerda Krebs, comenté con mis vecinos y les dije, miren, Hitler me miró a mí. Y cada uno respondía, no, fue a mí, a mí, a mí. Y cada uno quedó como hipnotizado. Y eso lo oí después de otras personas que sentían lo mismo cuando veían al Führer. También oí que algunos diplomáticos entraban con terror a la sala donde Hitler los recibía. Ellos habían recibido el encargo de su gobierno de comunicar alguna protesta, decir algo que les había parecido mal, y se sentaban frente a Hitler y no lograban abrir la boca. No se atrevían a dar ese comunicado. Hitler los miraba y quedaban fascinados, hipnotizados. En el mencionado discurso en la Universidad Católica, con ocasión de haber recibido el doctorado Scientia et Honoris Causa, Krebs agregó una frase lapidaria. Era el poder hipnótico de una de las figuras más demoníacas de la historia. Durante aquellos años, el joven estudiante comprobaría otra cosa, aunque parece una mezcla de su pensamiento de entonces, de época, con su reflexión posterior. Un examen objetivo, decía, le llevaba a pensar que el régimen totalitario tenía su idea desarrollada desde un comienzo, como se puede apreciar en los libros del nazismo de la década de 1920 y comienzo de 1930. En una evaluación de conjunto, sostendría que se trataba de una ideología muy pobre, si bien había logrado convencer y, por cierto, controlar a gran parte de la población. No obstante, el historiador en formación asegura que ya entonces comenzó la crítica. De esta manera, hubo intelectuales, iglesias, personeros del mundo socialista, liberal y demócrata que definieron su posición contraria al nacionalsocialismo. Ricardo Krebs salió de Alemania en abril de 1942, exactamente 3 años antes de la derrota y el suicidio de Hitler. Sin embargo, para entonces ya no era tan claro que el líder nacionalsocialista obtendría la victoria, como se presumía, por ejemplo, a finales de 1939 y la primera mitad de 1940, tras las rápidas victorias del comienzo de la guerra. Sobre todo después de su decisión de atacar a la Unión Soviética, que había comenzado en junio de 1941 con la llamada Operación Barbarroja y que terminó en un desastre para Alemania. Si estudiar en la Universidad Alemana fue una experiencia maravillosa, como resumiría Krebs, mucho más complejo fue vivir bajo el régimen de Hitler y el drama de la guerra. De mis amigos más cercanos se salvaron 2. 2 de 20. El joven chileno alemán no fue llamado a la guerra, precisamente por haber hecho el servicio militar en Chile, en el fin del mundo. Yo había jurado lealtad a la bandera chilena, por ese motivo no se me obligó a servir a otra bandera. En lo personal, muchas veces escuché a don Ricardo Krebs decir que el deber del historiador es hacer inteligible el pasado humano. En otra oportunidad leí una síntesis que hizo sobre el oficio de historiar, que significa siempre encontrar un sentido a los hechos históricos. En buena medida, los años en Alemania lo prepararon para esa tarea, pero también le mostraron la irracionalidad de la vida humana y le hizo ver que no siempre es posible hacer historia de una manera tan comprensible, tan simple o tan acabada. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa.